Práctica 5. Introducción al procesado de imágenes de satélite. En esta práctica vamos a ver cómo conectar un servidor de una IDE para visualizar imágenes. Vamos a descargar imágenes del satélite Landsat y a explorar sus bandas. Y vamos a generar composiciones de color con dichas bandas. Antes de iniciar la descarga de imágenes del satélite, vamos a explorar y aprender a conectar servidores de una infraestructura de datos espaciales, de lo que llamamos una IDE. Concretamente, vamos a conectar un servidor de Esri que es muy interesante, en el que se dispone de cartografía base, imágenes aéreas, modelos digitales de elevaciones, mapas de carreteras, etc., para poder visualizarlos y trabajar con ellos. Vamos a abrir el ArcGlobe. El ArcGlobe es el programa que tengo abierto ahora mismo en pantalla. Es otro componente de ArcGIS. Para abrirlo iríamos a Inicio, Archivos de programas, ArcGIS, y dentro de ArcGIS tenemos las diferentes componentes y seleccionaríamos ArcGlobe y se nos abriría esta ventana. En este curso no vamos a abordar esta componente, pero es bastante sencilla de manejar y de un aspecto similar al ArcMap. Al abrir el ArcGlobe nos aparece una imagen aérea a escala mundial, la que vemos aquí. Podemos movernos sobre esta imagen usando la rueda de nuestro ratón y también con el clic izquierdo pues desplazar la imagen hasta localizar la zona que a nosotros nos interese. Moviendo la rueda del ratón hacia abajo podemos hacer un zoom a nuestra imagen y podemos comprobar que tiene una resolución espacial muy grande. Podemos apreciar perfectamente las parcelas de cultivo, los caminos, ¿de acuerdo? Bien. Al mismo tiempo también tenemos disponible en ArcGlobe otros layers. Concretamente tenemos los modelos digitales de elevaciones de 30 y 90 metros y esto permite dar un aspecto de zona con relieve a nuestra imagen. Si nosotros entramos en modo de navegación, cliqueando en este icono, podremos mover nuestra imagen y navegar un poco sobre ella de la misma forma que si estuviésemos sobrevolando la zona. El resultado para presentaciones es realmente atractivo, ¿de acuerdo? Bien, también me gustaría, bueno, para volver a la imagen completa, daríamos aquí. También me gustaría añadir que se pueden cargar desde File, Add Data, Add Base Map. Tenemos la posibilidad de añadir diferentes mapas como un mapa topográfico o, por ejemplo, también es bastante interesante el mapa de National Geographic que nos va a mostrar ríos, poblaciones, una serie de información. Bueno, inicialmente cuando lo cargamos, pues queda por debajo de la imagen de satélite y no lo vemos, pero ya cuando desmarcamos la imagen sí que es posible verlo y mantiene esa sensación de relieve, la mantenemos en este mapa también, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto ahora vamos a ver cuál sería la forma de llevarnos esta información hasta ArcMap, para que esté disponible en ArcMap. Para ello nos vamos a los layers de imágenes, de las imágenes de satélite y vamos a propiedades y aquí en propiedades nos aparece el servidor donde se localizan estas imágenes. Copiamos este servidor y nos lo vamos a llevar a ArcMap. Entonces lo que hacemos para conectar el servidor es desde ArcCatalog
añadir este servidor. Nos vamos aquí a His Server, Add His Server, configuramos la conexión introduciendo la URL, nos sale este cuadro de diálogo y le damos a siguiente. Aquí introducimos la URL que hemos copiado de ArcGlobe. Si tuviésemos username y password lo incluiríamos, pero podemos trabajar sin él y siempre que tengamos conexión a internet podemos trabajar con este servidor. La cartografía no está físicamente en nuestro ordenador, sino que está en un servidor remoto, pero que, como hemos dicho, funciona muy rápido, es bastante eficaz. Una vez ya tenemos aquí conectado el servidor y ahora tenemos dentro de ese servidor toda esta información disponible. Vamos a cargar las imágenes de satélite que tienen alta resolución y, como veis, se carga rápidamente. Y podemos, bueno, hay que tener en cuenta que como se trata de una cartografía a escala global, esta cartografía está georreferenciada en WGS84 en coordenadas geográficas. Como nosotros aquí en este caso tenemos un mapa de nuestra zona previamente desplegado, pues lo que va a hacer al desplegar estas imágenes las va a tratar de ajustar a nuestras coordenadas que tenemos en este momento asignadas a este mapa, y así vamos a ver esta imagen de satélite vamos a verla adaptada a ese sistema de referencia, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta este hecho a la hora de procesar la información. Podríamos digitalizar sobre esta imagen, ¿de acuerdo? Podríamos crear una nueva capa, digitalizar sobre ella y porque, como vemos, de nuevo, podemos comprobar la interesante resolución espacial que tiene la imagen. Y dentro de lo que cabe va bastante rápido. Tenemos que tener en cuenta que estamos conectados a un servidor, que no tenemos físicamente las imágenes en nuestro ordenador. Bien, pues ahora fijaos, como se ven perfectamente, se distinguen los árboles dentro de estas parcelas. Introducimos la dirección del servidor de Globis en el que se encuentran las imágenes de satélite que queremos descargar. Lo introducimos en el navegador. Podéis usar Internet Explorer o Mozilla. No os recomiendo que utilicéis Google Chrome porque en ocasiones puede dar algunos problemas. Entonces, una vez que introducís esta dirección en el navegador, le dais aquí a que entre en Globis y por defecto, bueno, os aparece el mapa del mundo y os aparecen cargadas el Global Land Survey. Bien, primero voy a bajar una imagen de 1986, eso corresponde al Landsat 5 Thematic Mapper, y me voy a bajar esa imagen más antigua de una escena de Bolivia y la vamos a comparar con una imagen más reciente para ver los cambios que han tenido lugar, sobre todo los cambios de uso que han tenido lugar en ese periodo de tiempo. Para ello vamos a activar el Landsat Thematic Mapper 4.5 y lo que vamos a hacer es seleccionar un rango de fechas. Concretamente, como os he dicho, vamos a ir al año 1986 y vamos a ver las imágenes que hay para el mes de julio, por ejemplo, y el mes de agosto de 1986. Entonces le digo que vaya desde, aquí ya sabéis, primero se incluye el mes, se utilizan dos cifras para el mes, luego el día y luego 4 cifras para el año y separadas por barras. Entonces,
Aquí tenemos el mes de julio, el 1 de julio y 1986. Y hasta, por ejemplo, el 31, perdón, primero para el mes de agosto, el día 31 y 1986. Bien, luego veremos el nivel de cloud cover que tiene nuestra imagen para decidir si esa imagen es apropiada o no. Pero en principio, o sea, podríamos establecer un máximo de cloud cover, pero en este caso voy a dejarlo por defecto. Voy a ver todas las imágenes que tengo disponibles para los meses de julio y agosto. Le doy al Shift, a la mayúscula, para que me considere ambos meses. Bien, como veis ahora mismo por defecto me está mostrando todas las imágenes y lo que voy a hacer es ir a una zona concreta. Entonces, claro, necesitaría ver en un mapa de Bolivia las coordenadas geográficas más o menos del centro de mi zona de interés. Entonces, yo ya las he mirado y esas coordenadas son menos 17,3 en latitud y menos 62,2 en longitud. Entonces, aquí podría introducir esas coordenadas, o bien si conozco el identificador de la escena, o ya sabéis que las escenas vienen definidas por el path y por el row. Si las conozco, pues también podría introducirlas. En este caso, lo más fácil es disponer de las coordenadas geográficas. Por lo tanto, introduzco aquí menos 17,3 y longitud menos 62,2. ¿Vale? Ya previamente he tenido que mirar esa localización en un mapa de Bolivia con coordenadas geográficas, ¿de acuerdo? Porque esto está con coordenadas geográficas. ¿Veis? Aquí me sitúo, ¿de acuerdo? En esa zona de Bolivia. Entonces le voy a decir, una vez que tengo esto, bajo aquí un poco, le digo que me aplique esos filtros para concentrarme solamente en esa zona. Y voy a hacer un poco más de zoom, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, aquí me aparece, para esa fecha, me aparece esta imagen disponible. Vamos a ver esta imagen, vamos a ver los metadatos, vamos a ver información sobre esta imagen, sobre esta escena, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que esa escena corresponde a 1986, el mes de agosto, el 3 de agosto de 1986, me dice que tiene algo de cloud cover. Bien, entonces, como podemos ver aquí, en realidad hay dos escenas disponibles en los resultados para ese periodo de tiempo que yo he seleccionado, que son los meses de julio y agosto de 1986. Tengo dos escenas disponibles. Esta sería una de ellas, la del mes de agosto de 1986, y como veis hay una previa. Si fuese posterior me aparecería marcada esta flecha, pero en este caso tengo que ver la imagen previa, o sea, solamente hay una imagen más, una escena más que sería la previa. Le doy aquí y me aparece una imagen del 2 de julio de 1986, también puedo mirar sus metadatos. Y bueno, pues aquí vemos lo mismo, la fecha, en este caso, por ejemplo, el cloud cover es 0 y también podéis ver la calidad de las bandas, etc. Bien, vamos a suponer, no es que tenga una calidad muy elevada, pero podemos ver cosas en ella. Entonces vamos a seleccionar esta imagen, ¿de acuerdo? Para descargarla. Entonces seleccionamos esta imagen. Y en teoría debería de aparecernos el download, me debería de aparecer activado para poder descargar, pero como no me he registrado en la página, por eso no me aparece activo en el momento de seleccionar. Entonces lo que tenéis que hacer es entrar con login y registraros. El registro es parecido. El registro es similar al que tuvisteis que hacer para Earth Explorer y bueno, simplemente tendréis que proporcionar una serie de información personal,
vuestros apellidos, el nombre, el email, la institución para la que trabajáis y, y tendréis que asignaros un password. Entonces yo ya estoy registrada, simplemente introduzco aquí mi email, que es mi username, y luego introduzco mi password y le doy aquí a Sign In. Recordad que vosotros, como no estáis registrados, antes de nada tendréis que crear vuestra cuenta, y luego ya estaréis, la primera vez ya podéis entrar con vuestra nueva cuenta y las veces posteriores os vale la misma información. Bien, entonces ya veis, ya estoy entrando con mi perfil y ya sí puedo descargar esa imagen. Le daría a Download y ya podría descargar esa escena. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que me da la opción de descargar solo una imagen en color natural para hacer es como una foto en color para tener una visión general de qué puedo ver en esa escena. Luego puedo descargar la imagen termal y en este último archivo tenéis las bandas completas de este Landsat 5, que es la escena que nos estamos bajando. Y tendréis que descargar un zip que tiene, como veis, casi 100 megas de tamaño. Y luego tendréis que extraer de ese zip todas las bandas que están ahí incluidas y también tenéis información sobre los metadatos. Le dais a Download y veis que inmediatamente lo podéis descargar directamente. Entonces, los pasos, vale, de aquí guardaríais. Los pasos, recordar que serían, primero tenéis que buscar las coordenadas de la escena que vosotros queréis descargar, las coordenadas geográficas. Entonces os venís aquí a Globis, tenéis que indicar si es Landsat 4 o 5, si es Landsat 8 para una imagen más reciente. También podríais estar interesados en otro tipo de satélite, podréis trabajar con Sentinel. En fin, luego tendréis que indicar el periodo para el cual tenéis interés en descargar las escenas y aquí podéis indicar los meses del año, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya os van a aparecer las escenas disponibles. Recordad que tenéis que, para poder descargar, tenéis que estar logueados, tenéis que estar dentro, registrados. Primero os registráis y luego entráis con vuestro login y vuestro password y ya podéis hacer la descarga. Una vez que se ha descargado por completo el zip, pues lo abrimos y ya tendríamos aquí cada una de las bandas. Entonces tendríamos que extraer este zip a un directorio. El directorio donde hemos descomprimido el zip que hemos descargado, lo conectamos, esa carpeta la conectamos en ArcCatalog. Entonces ya tendríamos las diferentes bandas dispuestas para desplegarlas en ArcMap. Las podemos desplegar directamente en el formato en el que la hemos descargado, en el formato TIFF. Podríamos realizar la conversión si quisiéramos a otro tipo de formato, a grid, por ejemplo, pero en este caso no es necesario, podemos trabajar en formato TIFF. Desplegamos así la banda 3 y la banda 4. Bien, hemos desplegado la banda 3 y 4 de la imagen que nos hemos descargado de Landsat. La banda 3 corresponde al rojo y la banda 4 corresponde a la región del infrarrojo. Si nosotros hacemos un zoom como el que tenemos en pantalla, en estas bandas, podemos comprobar los valores que adquiere cada uno de los píxeles en cada una de estas bandas. Como recordáis, los sensores espectrales en cada una de las bandas lo que almacenan es un valor numérico al que se denominaba nivel digital. Y este valor, este nivel digital, es proporcional a la energía que recibe el sensor y por lo tanto a la energía que es emitida desde la superficie terrestre. Entonces,
El nivel digital es un valor que oscila entre 0 y 255. Por lo tanto, si el nivel digital tiene un valor próximo a 0, eso significa, o valores bajos, eso significa que en esa banda la superficie terrestre está absorbiendo mucha energía y por lo tanto está reflejando muy poca energía. Mientras que si tiene valores próximos a 255, eso implicaría que en esa banda, esa zona, ese píxel que estamos evaluando, emitiría mucha energía porque es capaz de absorber poca energía. Si recordamos las firmas que tenían la vegetación y el suelo desnudo, fijaros cómo cuando explicamos en teoría esta parte, para explicar los índices verdes, vimos que la vegetación se caracteriza porque en la banda del rojo, en la zona del rojo, en este caso para Landsat sería la banda 3, es capaz de absorber bastante energía porque aquí es donde realiza la fotosíntesis. Aquí están las clorofilas. En esta zona corresponde a las longitudes de onda a las que absorben las clorofilas. Por lo tanto, se absorbe mucha energía donde hay vegetación. En los píxeles que estén vegetados van a absorber mucha energía y emitirán poca. Por lo tanto, el nivel de ND que esperamos en la banda 3 será bajo, mientras que los valores para el suelo desnudo serán más elevados. Entonces, si nos vamos a nuestra imagen, pues todas estas zonas que por ejemplo vemos aquí en colores más claros, por ejemplo estas zonas de aquí que tienen valores de 56, o este píxel de aquí que tiene valores de 55, van a corresponder a zonas más desprovistas de vegetación, mientras que estas zonas de aquí que tienen valores más bajos, como vemos de 40 y tantos, pues van a tener, probablemente van a estar cubiertos por vegetación, igual ocurre aquí, en estas zonas del bosque. Entonces vamos a comprobar, esto sería en la banda 3, como se está absorbiendo, las clorofilas están absorbiendo en esa región del espectro, por lo tanto se refleja poca energía y el nivel digital, pues son valores bajos, próximos a 40. Mientras que en la banda 4 vemos que en estas zonas, como la vegetación se caracteriza porque se refleja más en el infrarrojo, vemos valores mucho más altos, tanto aquí como en estas zonas de bosque, vemos valores mucho más altos, mientras que se mantienen en esas zonas que habíamos visto que estaban desprovistas de vegetación, pues se mantienen los valores más similares, o que tenían menos vegetación, ¿no? Valores más similares. Bien, a continuación, ya que hemos comprobado, bueno, tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos trabajar los valores de energía que nos aparecen en cada una de las bandas y calcular variables que nos puedan representar parámetros biofísicos, tendríamos que corregir estas imágenes, tendríamos que convertir los niveles digitales a radiancia y a reflectancia, como hemos visto en el tema teórico correspondiente, en la parte de acondicionamiento y corrección de la imagen. Entonces tendremos que convertir esta información, estos niveles digitales, a radiancia espectral y luego a reflectancia. Por el momento nosotros, como lo que estamos haciendo en esta práctica es una introducción al procesamiento de las imágenes de satélite, porque no tenemos suficiente tiempo y esto es un tema muy complejo, pues vamos a trabajar solo con niveles digitales. Pero no perdáis de vista que sería necesario llevar a cabo dicha transformación si queremos calcular subrogados de variables biofísicas, o bien si nosotros queremos comparar imágenes en distintos momentos. Entonces, cuando queremos hacer análisis temporal de estas imágenes, también tenemos que llevar a cabo esa corrección de la imagen, esa corrección atmosférica, esas correcciones radiométricas, para poder comparar y llegar a un resultado correcto y que no se base las diferencias en esas diferencias radiométricas que puede haber debidas a las diferentes condiciones de toma de la imagen. A continuación vamos a hacer
una composición de bandas. Concretamente vamos a hacer una composición de las tres bandas del visible, las bandas en Landsat 1, 2 y 3. Ya recordad que la banda 1 corresponde a la región del azul del espectro, la banda 2 al verde y la banda 3 al rojo. De esta forma vamos a poder visualizar de forma compuesta las tres bandas y sería el equivalente a si nosotros tuviésemos un superojo capaz de observar la Tierra desde el satélite. Es lo que vería nuestro ojo al componer, que es lo que hace nuestro ojo, componer esas tres regiones del espectro, las zonas del visible, las correspondientes al visible. Entonces, para ello, bueno, podemos componer los archivos, las imágenes que hemos ya convertido a grid o incluso los propios TIFF que nos hemos descargado sin tener que convertirlos a grid para hacer, no es necesaria la conversión a grid para hacer la composición de las bandas. Vamos a hacerlo con los propios TIFF y vamos a componer en el visible, o sea, las bandas 1, 2 y 3, tanto de la imagen correspondiente a 1986 como una imagen correspondiente a 2010, ambas de junio, junio-julio de 1986 y 2010. Aunque la composición de bandas la podemos hacer a través del Art Toolbox, tenemos también la posibilidad de hacerlo de una forma más eficiente activando el Image Analysis, una ventana de trabajo que está aquí, a la que accedemos a partir del menú Windows y en la cual nos va a facilitar la composición de bandas, ese proceso. Bien, vamos a desplegar el resto de las bandas. Una vez que tenemos todas las bandas desplegadas, como vamos a hacer una composición en el visible, necesitamos solamente las bandas 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar activas las bandas 1, 2 y 3. Ahora vamos a seleccionar estas tres bandas aquí en la ventana de Image Analysis. Para ello hacemos uso del control, de la tecla control, para mantener las tres seleccionadas y nos vamos aquí a la parte donde aparece Processing y con este icono lo ejecutamos que nos va a hacer la composición de banda. Entonces nos ha compuesto las tres bandas que habíamos seleccionado, la 1, la 2 y 3, que son las bandas correspondientes al visible, al rojo, al verde y al infrarrojo. Aquí tenemos la composición. Si nos vamos al resultado, la banda resultante, si nos vamos aquí a propiedades, podemos ordenarlas de tal manera que la primera banda, que sería el azul, es la primera que tiene que entrar en la composición, aparezca en primer lugar, luego el verde y luego el rojo. Bueno, el resultado realmente cambia muy poco y esta sería la imagen del año 1986 en color verdadero. Bien, si hacemos zoom, pues vemos que podemos comprobar que en principio todavía es mayoritaria la superficie con vegetación natural y sí que hay un inicio de un proceso de antropización de cultivo. Se ven evidencias de un cambio de uso, pero en un estadio bastante inicial en esta fecha. Bien, para la imagen de 2010, igual, una vez que la hemos descargado, la descomprimimos el zip, el archivo comprimido, lo descomprimimos en una carpeta, ahí tendremos las diferentes bandas en formato TIFF, conectamos esa carpeta y la podemos desplegar cada una de esas bandas. ¿De acuerdo? Que es lo que estoy haciendo en este momento. Una vez las he desplegado, lo que voy a hacer es quedarme con las bandas del visible, la 1, la 2 y la 3. Voy a desactivar el resto de bandas. De acuerdo. Y aquí tenemos las tres bandas
del visible correspondientes a la misma fecha, pero a la misma fecha de julio aproximadamente, pero del año 2010. Entonces ahora, bueno, quito la composición también en falso color. ¿Sabes? La composición en color del visible. Selecciono las tres bandas de nuevo usando la tecla control y hago una composición de estas tres bandas para el año 2010. Y este sería el resultado. ¿De acuerdo? Entonces vemos que con respecto, vamos vemos que, bien, de acuerdo, esta sería la situación en el año 2010 y esta sería la composición, perdón, aquí estaba bien. Y esta sería en el año, la composición del visible en el año 1986. Por lo tanto, el cambio de uso es realmente importante. Ya veis que casi toda esa superficie que aparecía sin cultivar como una zona natural en el año 1986, actualmente está casi al completo cubierto por cultivos. Vamos a ver. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para una imagen del año 2016, también de la misma fecha, de julio-agosto de 2016. Esta sería ya una imagen de Landsat 8. Desplegamos las diferentes capas, las diferentes bandas. Bien, una vez tenemos desplegadas las diferentes bandas, vamos a desactivarlas todas y vamos a quedarnos solo pues con las bandas necesarias de Landsat 8 para hacer el falso color. Bien, pues para hacer el falso color, perdón, para hacer el color natural, una composición en el visible, si miramos este blog vemos que el color natural lo conseguimos combinando las bandas 4, 3 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a combinar estas tres bandas, en este caso ya no son la 1, la 2 y la 3, sino la 4, la 3 y la 2. Bien, pues marcamos la banda 4, la banda 3 y la banda 2. Las seleccionamos. Y ahora vamos a componer en el visible estas tres bandas para el año 2000. Bien, pues para el año 2000. Si comparamos los 3 años, ahora la composición en el visible de los 3 años, pues bien, vamos a ver. Vemos el primer año. El año 1986. Vale. Esta era la situación en el año 1986. 20 años después, en el año 2006, encontramos que el cambio de uso ha sido espectacular y aún mayor un poquito mayor, ya el aumento no es tan importante en el año 2016, ¿de acuerdo? Hay ciertos cambios, pero no son tan importantes como en las dos primeras fechas, ¿de acuerdo? Si hacemos un zoom, bueno, pues se ve muy bien toda esta zona ocupada por cultivos, ¿de acuerdo? Podríamos hacer una clasificación y calcular el aumento del área ocupada por todos estos cultivos. Bien, en este caso hemos hecho una composición
en color natural. Cogiendo la información que ha adquirido el sensor sobre las bandas del espectro azul, verde y rojo, la hemos compuesto, obteniendo así una composición en color natural. Si nosotros componemos otras bandas, la composición que obtenemos no se va a ajustar a los colores que aprecian nuestros sentidos, pero a veces puede ser muy interesante desde el punto de vista interpretativo. Entre las múltiples combinaciones de color que se han empleado en el análisis visual, la más destacada es lo que se llama falso color o infrarrojo color. Se obtiene desplazando hacia longitudes más largas las bandas del espectro visible. Es decir, en lugar de aplicar los colores azul, verde y rojo a sus respectivas bandas del espectro, se aplican las bandas verde, rojo e infrarrojo cercano. Componemos la banda del verde, la banda 2, la banda 3 y la banda 4. Y así obtenemos una nueva clave de color, una clave que es extraña, en la que, por ejemplo, la vegetación queda representada en color rojo, pero es muy interesante y tiene un gran valor temático para interpretar la información que estamos viendo en nuestra imagen de satélite. Vamos a componer, por lo tanto, para las dos fechas, estas bandas, la 2, la 3 y la 4, para obtener el falso color. Vamos a crear una composición en falso color para el año 1986. Estarán implicadas las bandas 2, 3 y 4 que corresponden al verde, rojo e infrarrojo. Seleccionamos la 3, la 4 y la 2. Bien. Y procesamos la composición. Vale, tenemos que poner las bandas en el orden adecuado para la que está más abajo. La 2 es la primera que entra en la composición, luego intervendría la 3 y luego la 4. Aceptamos y aplicamos. Siempre tiene que ir en ese orden en la composición en falso color. Y vemos cómo la vegetación adquiere en este caso un color rojo que la resalta muchísimo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir el mismo proceso para los otros años, el año 1900, o sea, para el año 2010, y igual las bandas serían las mismas, la 2, la 3 y la 4, las que estarían implicadas. Las seleccionamos. Tenemos que desactivar primero las del año 86. Vale, incluso la composición del año 86. Y vale, entonces seleccionamos las tres bandas, procesamos la composición y de nuevo, bien, en este caso sí lo ha hecho adecuadamente, vamos a comprobarlo, pero las bandas, vale, quitamos las del año 86. Quitamos la del año 86 y deben de quedar la del 2010, la 2, la 3 y la 4. La aplicamos y este sería el resultado. ¿De acuerdo? Vemos, claro, la estructura, las zonas cultivadas, pues dependiendo de en qué estadio esté el cultivo, se verán de un color o de otro. Para el año 2016 las bandas sería el Landsat 8 y las bandas implicadas en el falso color serían pues 7, 6 y 4 y luego si queremos resaltar la vegetación la 5, la 4 y la 3. Y este sería el resultado de componer las bandas
5, 4 y 3 para la fecha de 2016, que sería Lansatucho.